los asuntos de rendir la prueba. Hay dos aspectos importantes que debemos considerar. En primer lugar, es la comprensión lectora para el estudio, la comprensión lectora para la enseñanza inclusive, la comprensión lectora de textos literarios para tener recreación, periódico, la comprensión lectora de textos exhaustivos cuando uno realiza una tesis o un artículo científico posterior a ella, y prepararse y afrontar la comprensión lectora frente a una prueba estandarizada. Miren, y es la que el Ministerio de Educación toma como referente al modelo PISA. Es una prueba internacional que mide dos aspectos importantes: el aspecto literal y el inferencial. ¿Qué quiere decir ello? Hace uso de dos capacidades. La capacidad de percibir en el mismo texto la información, el mensaje, las ideas, los hechos, dependiendo de la tipología textual. Y por otro lado, tiene que ver con las deducciones, abstracciones, conclusiones que se puedan realizar a partir de los indicios que muestre un determinado texto. Empezaré mencionando que debemos enfrentar esta prueba con toda confianza y con la bendición de Dios, porque la prueba ya viene resuelta. Fíjese, ¿no? Es una prueba que ya nos viene resuelta. Lo que sucede es que viene cada pregunta o cada ítem con tres alternativas. Una de ellas tendrá la respuesta acertada, correcta, y las otras dos serán distractores. Y eso va a ocurrir también en conocimientos pedagógicos, curriculares, disciplinares de la especialidad. De igual manera, cuando se trata de la casuística y de los problemas planteados en razonamiento lógico. La prueba viene resuelta, la prueba viene ya con sus respuestas. Lo que hay que saber es enfrentarla para no caer en los distractores. Cuando se realiza este tipo de pruebas, por eso que yo siempre señalo que es importante comprender esta prueba desde la óptica de los evaluadores. ¿Cómo así? Cuando uno enfrenta la prueba, esta prueba nacional para el nombramiento, en las tres áreas que hay: razonamiento lógico, comprensión lectora y conocimientos pedagógicos del área, hay que ir con la óptica de los evaluadores. ¿Qué quiere decir? Ellos han planteado esta prueba y saben muy bien qué colocar en las alternativas. Cuando uno no tiene esa óptica y va desde la óptica solamente de los evaluados, puede caer en las alternativas distractoras que se colocan para tamizar y muchas veces de muy mala intención. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de pruebas estandarizadas. No miden, ojo, si alguna vez has salido desaprobado en este tipo de pruebas de comprensión lectora, no quiere decir que tú no sabes leer, y es por eso que a veces se ha dicho mucho, ¿no? Los docentes no leen, los docentes, y por eso el Perú está con una población que no lee y todo eso es falso. Este tipo de pruebas no mide la comprensión lectora de un profesional de la educación, ni de cualquier otra persona. Lo que sucede es de que se ha estandarizado a la óptica de quienes evalúan para poder de esta manera tamizar, para poder tamizar y que no todos ingresen a la segunda fase. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tener mucho cuidado con los distractores, y es de esta manera como vamos a desarrollar nuestra sesión el día de hoy. Dicho esto,
La parte teórica que tiene que ver con la comprensión de textos lo vamos a ir conversando, lo vamos a ir reflexionando dentro del desarrollo de los textos que hemos enviado para el día de hoy. Voy a compartir entonces de inmediato nuestro material que vamos a desarrollar. Me confirman si se está viendo. Ahí lo tenemos. Estos textos... Buenas noches. Ok, muy bien, muchas gracias, maestra Jessica. Estos textos los he escogido justamente porque tienen un matiz especial, no solo para el área, sino también cuando se trata de la prueba para los maestros. No sé si se ha compartido, en todo caso, podrían tenerlo cada uno también. Lo ideal, y aquí una recomendación, cuando se preparen, tienen que, en lo posible, imprimir sus materiales. ¿Por qué? Muy bien. Se tiene que imprimir, se tiene que desarrollar preferentemente de manera física, porque el examen no va a ser virtual, el examen no va a ser digital, el examen es presencial. Entonces, se tiene que entrenar de esa manera, se tiene que enfrentar de esa manera. Vamos a ver, hemos escogido 5 textos y que rápidamente vamos a ir explicando qué hacer cuando tenemos enfrente el examen, la prueba. Esta vez solamente van a venir 3 textos. Ya no vienen 5 textos. Hemos escogido 5 textos aquí para que quede, para seguir trabajando y todo lo demás. Pero en habilidades generales, ahora se comparten las 25 preguntas con razonamiento lógico. Vendrán 3 textos, que vienen a ser 15 preguntas, y 10 ítems de razonamiento lógico. Lo que sí, exageradamente, Minedo ha cometido un desliz en colocar 50 ítems de conocimientos pedagógicos. Suficiente era con 30. Quien maneja 30, maneja 50, maneja 100. Porque se repiten. En cuanto a saberes previos, hay como 3, 4 preguntas. Lo que se refiere a evaluación formativa hay 5 o 6 preguntas y así por el estilo. O sea, es demasiado. Es extenuante. Extenuante para un docente que está allí. 50 casos, está bien complicado. Pero es lo que hay y hay que entrenarnos para ello. ¿Qué hacer primero? Yo he escuchado a muchos especialistas que recomiendan ir de frente a las alternativas y de inmediato luego ir buscando en el texto. ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede hacer eso, pero yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque debemos partir de la lectura global del texto. El enfoque neurolingüístico, que es el que está reemplazando ahora el enfoque funcional, al enfoque comunicativo, ahora lo que se está empleando es el enfoque neurolingüístico, que quiere decir cómo es que el cerebro percibe el texto para comprenderlo. Y nuestro cerebro percibe al texto como percibe la realidad, como un todo primero. Cuando usted observa determinado aspecto, un objeto, cuando usted observa una plaza, cuando usted observa una casa, no ve las partecitas. Lo que vemos a través de los ojos y el cerebro es el que está interpretando, es el todo. Una vez que tienes el todo, el cerebro empieza a discriminar las partes. Entonces, de ese mismo modo, lo que hay que hacer es, en primer lugar, recomendación. Tiene que utilizar el lápiz que le dan para ir marcando, para ir subrayando después de la primera lectura. La primera lectura que se haga va a ser una lectura de
llamada así de escaneo. ¿Cómo es esto? Una lectura rápida. Profesor, y si hay una palabra que no entiendo, lo marco, no lo marques. En la primera lectura, no. De inmediato, rapidísima. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro tenga la idea global del texto. Y toda pregunta, todo ítem que se plantee, va a guardar relación con esa idea global. Eso va a ser así. Toda pregunta que sea planteada va a estar en concordancia, en consonancia con la idea global del texto. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es, si tiene título, título. Al leer, vamos a hacernos, una vez que terminamos de leer, vamos a hacernos una pregunta muy importante. Primero, ¿de qué trata el texto? ¿Qué quiere decir el tema? Por ejemplo, trata acerca del amor, trata acerca de la solidaridad. Y luego otra pregunta. ¿Y qué dice acerca de ese tema, acerca del amor? Expresarlo en una sola oración. Esa viene a ser la idea macrotextual, la idea global, la idea macro de todo el texto. Luego tendremos que preguntarnos también por qué tipo de texto es, pero esto se hace cuando uno se va entrenando y ustedes tienen que entrenarse de esa manera, es mi recomendación. Cuando ustedes se entrenan, ya esto se realiza de manera inconsciente. Usted va leyendo y el cerebro va haciendo eso, ni siquiera hay que pensarlo. En el aprendizaje, los procesos mentales son inconscientes. Cuando uno se da cuenta del momento que aprende, es el momento consciente. Quiere decir que todavía no está aprendiendo bien. Cuando llegó a aprender, quiere decir de que ya logró llevarlo a la inconsciencia. Uno lee, no se da cuenta, y el cerebro ya está realizando los procesos mentales. Vamos a ver entonces, recomendación, leemos de inmediato, nos preguntamos después de qué trata el texto y sobre ese tema, qué es lo que expone, qué es lo que dice, qué es lo que argumenta, qué tipo de texto es. ¿Será un texto expositivo solamente que brinda información? ¿Será un texto argumentativo que está dando una idea, está trayéndonos una posición, pretende convencernos sobre algo? O tal vez tenemos enfrente un texto narrativo de la literatura que nos está tratando de contar una historia y así por el estilo. Luego nos iremos a los ítems y percatarnos si el ítem que nos solicitan, que muchas veces son preguntas y a veces no, van a buscar que recurramos al nivel literal, quiere decir que sea una pregunta que requiera regresar al texto para ver si está la información allí, o en base a los indicios que presenta el texto, hacer una deducción. ¿Qué quiere decir? Que es una idea que está en el texto, pero escondido, que está en el texto, pero de manera implícita, que está en el texto, pero que tenemos que, en base a las marcas textuales, a los indicios que hay, deducirlo, abstraerlo, colegirlo, y de esa manera tendremos éxito. Vamos de inmediato entonces con una lectura veloz de Scanning, la experiencia del milagro, la imagen de Cristo crucificado, que dio origen a la devoción del Señor de los Milagros, recibió en un primer momento el nombre de Cristo de las Maravillas, en alusión a los prodigios que ocurrieron en los inicios del culto. La permanencia en pie de los muros de adobes en el que estaba pintada la imagen tras el terremoto de 1655 y la curación de un tumor maligno que padecía el devoto Antonio de León, entre otros. Posteriormente se consolidará su denominación de Señor de los Milagros. El milagro es un elemento de comprensión de la identidad de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya en su vida terrenal surge como un serio indicio de la erupción del reino de Dios. Y por cierto, no solo los evangelios dan amplia cabida en los milagros. Algunos autores extrabíblicos, como Pablo y Josefo, se refieren a Jesús como alguien
que hacía obras asombrosas. Los milagros del Señor estaban asociados a la fe de quienes resultaban beneficiados por los mismos, pues en definitiva estos hechos suponen la conciencia y la confianza en la providencia de Dios que se manifiesta en Jesús. Indudablemente, lo que tenemos que hacer es una lectura, no vamos a hacerla de voz alta, silenciosa, ahora lo estamos haciendo para compartirla. Tiene usted que hacer una lectura silenciosa, pero aquí fíjate bien, cuando tú lees de manera silenciosa, escuchas una voz interior que va leyendo por ti, escuchas una voz, quiere decir que eres un lector auditivo. Si no escuchas la voz en tu interior, quiere decir que eres más un lector visual. Y si tú eres un lector kinésico o kinestésico, vas a tener mucho cuidado porque te va a ser muy complicado mantenerte quieto. Porque el lector kinésico es aquel que, no sé si te ha ocurrido, estás con un material, estás con un texto en la mano y estás con el texto en la mano y estás caminando, te pones en el mueble, te pones de cabeza, te vas a un columpio, etcétera, etcétera. Estás saltando y estás leyendo, no puedes estar quieto, es el lector kinésico. Antes pensaban que era un error, que era un problema en la lectura, y no es así. Se han dado cuenta que son tipos de lectores y hay que enfrentarnos de esa manera. Hay que controlarnos y sumergirnos en la lectura. Lo que tienes que hacer es concentrarte y sumergirte. Nos damos cuenta, en este texto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos. 6 párrafos. Ya al haber leído estos dos párrafos primeros, nos podemos ya dar cuenta de que se trata de un texto, ¿de qué tipo? ¿Quiere convencernos o solamente nos está brindando información? Ah, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Sigue el tercer párrafo, dice, no, el milagro es un signo del poder y el amor de Dios y de la gloria de Cristo, al que solo puede aspirar aquel que, lleno de fe y esperanza, suplica por lo que espera del Dios amor. Y luego ya viene que afirma el connotado teólogo. Mire, la idea principal está en la primera oración y luego viene una explicación. Nos vamos al otro párrafo. La devoción al Señor de los Milagros está fuertemente anclada en la realización de estos prodigios. Y luego viene una explicación nuevamente, fíjese. Lo más importante está aquí. Lo más importante está en esta parte. Lo más importante está en esta parte. Y ese es el estilo, por eso decía, ¿no? Es el estilo de quien escribe, colocar las primeras ideas. Acá también. La imagen de Cristo dio origen al Señor en los momentos de las maravillas. Y acá está. Esta primera parte, en realidad es toda una oración grande, pero podríamos decirlo hasta aquí. Está expresando. Y acá también, hasta aquí. Oración inicial tiene la idea principal en cada párrafo. La experiencia vivida por los fieles es similar a la que pudieron vivir los contemporáneos de Jesús. Vaya, qué interesante afirmación. Es importante tener en cuenta que estos sucesos maravillosos no son el propósito de la devoción. Sin embargo, aquí no nos podemos separar porque hay un enlace que une al anterior. Existe una marca textual que nos permite vincular la oración anterior con esta que viene. Sin embargo, la obtención de una gracia refuerza el compromiso de los fieles y con frecuencia los incita a seguir al Señor, tal como cuando ocurría cuando vivió con nosotros. Ahí está, hasta aquí. Ahí está. Nos preguntamos, ¿de qué trata el texto? De inmediato, ¿de qué trata? Del milagro, del Señor de los Milagros o de la devoción al Señor de los Milagros. Fíjense. Podemos participar, pueden ustedes de inmediato activar sus micrófonos y participar. Exactamente, de la devoción. Y para ello está pues muy bien vinculado los milagros.
¿Qué tipo de texto es de inmediato? Incluso en muchos exámenes suelen preguntar eso. ¿Qué tipo de texto es por la intención que tiene el autor de este texto tan bonito, tan hermoso? Es informativo. Es informativo porque simplemente está brindando información. No nos dice, ¿saben qué? Por eso tú debes devotarte al Señor de los Milagros. Oye, ten fe en Él. Sé uno de sus devotos. No nos dice. No pretende apelar a la devoción en nosotros. Solamente informa. Muy bien. Ahora sí, de inmediato, fíjese, tenemos que colocar y no te vayas a olvidar. Técnica para cuando estás dando la prueba. Escríbelo. Escribo. Salvo que tengas experticia. A mí una vez me dijeron, estábamos, recuerdo hace muchos años en una maestría con unos colegas de la universidad y pues ahí de inmediato entregaron unas 20 hojas de lectura y el profesor dijo, para la tarde hacen una exposición por grupos, ustedes son profesores universitarios, así que tienen que hacerlo. Ya, ahí les dejo y nos vemos en la tarde y salgan a exponer. Wow, entonces unos colegas me dijeron, tú, Alberto, a ver, únete al grupo, ¿no? Que tú que eres de, digamos, especialista en comprensión lectora y todo, que te hemos escuchado muchas veces hablar con tus alumnos. Y ya yo de inmediato cogí el texto y en la otra mano tenía la laptop e iba escribiendo, ¿no? Digitando. Entonces uno se atrevió a decirme, me dijo, ¿cómo es eso? Que tú te he escuchado que dices, hay que subrayar, hay que sacar la idea, hay que anotar, hay que preguntar qué tipo de texto es, y veo que aquí tú no haces nada de eso. Y eso es cierto. ¿Por qué? Les digo, cuando estamos entrenándonos, hay que hacer todo esto de remarcar, hay que anotar, aquí al costado, aquí al costadito hay que poner el tema, la devoción, así, ¿no? Al Señor, etcétera. Tenemos que escribirlo, anotarlo con nuestro lápiz. ¿Por qué? Porque en esos momentos de la prueba estamos con la adrenalina, estamos con el cortisol, estamos con todas las hormonas de nuestro organismo alteradas. Y hasta nos podemos poner en blanco, nos bloqueamos, se pone la mente en blanco. ¿Y qué será? No me acuerdo qué es lo que dijo. Entonces hay que anotar. Y es cierto, yo dije, mira, sí, cuando alguien ya tiene entrenamiento, no es que alguien sea un, digamos así, un superdotado, no. Si alguien ya tiene experticia porque ha practicado tanto, ustedes habrán leído como 1000, le dije, yo he leído como 20,000, entonces ya yo no necesito subrayar, no necesito anotar, porque voy leyendo y en mi cerebro aparece subrayado y el tema aparece por ahí por un costadito ya. Y simplemente voy anotando, voy escribiendo, voy haciendo la síntesis o el resumen. Y esto es así, requiere entrenarnos. Cuanto más lees, más comprensión tienes. Cuanto más lees, tienes más conocimientos previos para entender cualquier otro tipo de texto. Entonces, la receta es leer, leer, leer. Bien, nos vamos ahora sí con esto a la pregunta 1, muy puntual. Dice, del primer párrafo se puede deducir, y aquí hay que tener mucho cuidado, ustedes en el momento que leen esta palabrita en el examen suele venir, ¿ya? Subrayado, así, suele venir en negrita y subrayado, para, como pasándote la voz para que no te olvides. Deducir, ¿qué quiere decir esto? Que no lo vamos a encontrar tal cual explícitamente en el texto, sino que va a haber indicios del cual vamos a extraer, vamos a concluir en una afirmación como la que nos están colocando aquí en 3 alternativas. Del primer párrafo, ¿qué podemos deducir? A ver, en un primer momento, el nombre que se le asignó al mural fue el del Cristo de las Maravillas. Caray, nos vamos aquí y dice, el primer momento fue el nombre de Cristo de las Maravillas. Oiga, entonces uno, por emocionado, marca esto. ¿Esta es la respuesta correcta? Uy, no, porque esta es una respuesta literal. Esta es una
respuesta literal y esa respuesta literal no puede ser marcada allí. Por lo tanto, no lo tomamos en cuenta. B, posteriormente cobró relevancia la denominación del Señor de los Milagros, tampoco porque eso es textual, pero podemos deducir tanto uno como otra denominación que están relacionadas con hechos milagrosos, prodigiosos, inexplicables. Respuesta correcta, eso no está. Ojo, muchas veces suele venir en una de las alternativas algo que no está en el texto, pero que es un disparate. Y a veces tú cometes el error y dices, como esto no dice en el texto, debe ser la inferencia. No. Lo inferencial no quiere decir que no está en el texto, sino quiere decir de que además que no está en el texto, está en estrecha relación con lo que dice allí, con lo que está señalado allí. ¿Ok? Esta parte de la C no está en el texto, pero sí se desprende de las ideas del texto. Tiene que estar en relación. Lo inferencial con lo literal van unidos. Muy bien. Hasta allí, todo ok. Un concepto de milagro se puede encontrar en el segundo y tercer párrafo, en algunos autores extrabíblicos, en solo el segundo párrafo. ¿Cuál sería? A ver, nos vamos a ver un concepto de milagro. Y si nosotros vamos aquí, dice, el milagro es, ajá, qué bonito esto, ¿no? El milagro es, y al decir es, concepto, definición. Nos vamos al siguiente, revisamos los párrafos que están mencionando allí. En el tercer párrafo, el milagro es, nuevamente, el milagro es, caray, primer y segundo párrafo. Entonces, segundo y tercer párrafo. El primero no lo menciona, el segundo y el tercer párrafo sí. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Muy bien. Nos vamos de inmediato al ítem número 3. Y tenemos que invalidar también las otras alternativas. Yo he escuchado muchas veces que suelen decir, profesor, me dicen, ¿no? Usted ha revisado el examen, ya lo colgaron porque hay tanta maldad, lo han hecho, se han equivocado. Hay dos respuestas. También en las casuísticas de conocimientos pedagógicos, hay dos respuestas que eran las correctas. Dos. Las respuestas pueden ser correctas, pero no son las respuestas que corresponden al ítem que se está solicitando. Solo una es la correcta y además la pertinente a lo que se solicita. Puede ser verdad lo que dice una de las alternativas, pero no es la que te están solicitando. Algunos autores extrabíblicos, esto no hay allí un concepto de milagro. Solo en el segundo párrafo estaría incompleto. En el cuarto párrafo del documento del cabildo, ojo del cabildo, se puede inferir que aquí sí se puede inferir. Tenemos que buscar una deducción. La devoción al Señor de los Milagros está fuertemente sustentada en los prodigios realizados. En el año 1715, la imagen del Cristo de Pachacamilla era conocida en Lima como el Santo Cristo de los Milagros. Lima era una ciudad eminentemente católica. A ver ahí, ¿cuál sería? A ver, nos vamos a la pregunta número 3. Deducción, ¿ya? Lo que queremos es una deducción. Vamos a ver. La devoción está fuertemente sustentada en los prodigios realizados. A ver, alternativa A. Nos vamos a este párrafo, el párrafo número 4. 1, 2, 3 y 4.
La devoción del Señor de los Milagros está fuertemente anclada en la realización de estos prodigios. ¿Cuáles son? Está fuertemente relacionada con hechos prodigiosos, a ver, con los prodigios realizados. Eso es literal, es literal. Ahí está, la devoción está fuertemente sustentada en los prodigios. ¿Qué dice ahí? Está fuertemente anclada, sustentada, es un sinónimo, en la realización de estos prodigios. La alternativa A es un distractor que nos podría llevar al error. Alternativa B. En el año 1715, la imagen del Cristo de Pachacamilla era conocida en Lima como el Santo Cristo de los Milagros. A ver, vamos a ver, 1715. A ver aquí, fíjense, aquí. Resulta elocuente el documento del Cabildo. Ojo, y aquí hay que tener mucho cuidado, porque fíjense, no solamente dice, presten atención, porque algunos de inmediato, fíjese, dijeron, profesor, yo estoy en duda, parece que es la A. Y aquí viene, por eso es que hemos colocado de esta manera. ¿Para qué? Para que ustedes luego vean dónde está justamente el anzuelo con la carnada que te han lanzado para que de pez pases a ser pescado. Profesor, pero me parece que eso no es literal, que eso es inferencial porque se está utilizando otros términos, se está utilizando incluso ya no anclada, sino sustentada, y puedes argumentar eso. Sí, pero fíjate, no dice en el cuarto párrafo totalmente, dice en el cuarto párrafo del documento del cabildo, del documento, no de todo el cuarto párrafo. Y esta es la devoción, y esa devoción, ¿dónde está? Fíjate, esta devoción que se señala, ¿dónde está? Dentro del documento del cabildo, no, está antes. Por lo tanto, eso no es. ¿Te das cuenta? Lo que sí está dentro del cabildo es, dice allí. Miren, en el documento de septiembre de 1715, donde se declara ya lo siguiente, comillas, que quiere decir una transcripción literal, una citación literal. En este cabildo, SIC se notó y confirió haber SIC mostrado la experiencia, los muchos milagros que ha ejecutado SIC, nuestro Señor Jesucristo, el cual intitulan y llaman el Santo Cristo de los Milagros. Ah, miren, ¿qué quiere decir? Que entonces podemos deducir, no lo dice aquí, en 1715, ¿cómo llamaban al Señor de los Milagros? Al Cristo de Pachacamilla. ¿Cómo? ¿Señor de los Milagros? No, como Santo Cristo de los Milagros. Y entonces tenemos que, esta es la respuesta. En el año 1000, la imagen de Cristo era conocida en Lima como el Santo Cristo. Profesor, ¿y dónde dice eso? Es una deducción, es una inferencia, ¿de acuerdo? De lo que se está diciendo aquí dentro del documento del Cabildo. Acá en esta parte, miren, dentro del documento del Cabildo, en este Cabildo, y la pregunta es del Cabildo, miren, del Cabildo. Ah, caray. Miren, del Cabildo. Ojo, está puesto en el texto, miren acá, en el texto dice, en este Cabildo, ojo, se notó la experiencia que ha ejecutado nuestro Señor, el cual intitulan y llaman el Santo Cristo de los Milagros. Llaman el Santo Cristo de los Milagros. Aquí en la alternativa B dice, llaman al Santo Cristo, no dice. En el año 1715 la imagen de Cristo era conocida en Lima. Acá no dice eso, pero sí hay indicios que nos llevan a concluir ello. Lima era una ciudad eminentemente católica. Profesor, aquí nosotros podemos deducir que, caramba, era netamente católica, pues, Señor de los Milagros. Dice que los que eran devotados eran bautizados bajo la Iglesia Católica.
Si nosotros nos vamos a esos tiempos, ojo, conocimientos previos, aquí no hay ningún indicio que nos haga pensar que se trate de la Iglesia Católica. Recuerden que los que empezaron con la devoción fueron negros esclavos. Incluso la iglesia se opuso. El obispo de Lima se opuso. El arzobispo se opuso. Y ahí hay todos los escritos. Más adelante vamos a compartirles a través del maestro. ¿Ya? Y es interesante esto. Ok, listo, queda ahí. Alternativa B. Parece ser literal, parece, usted lo ha dicho, parece. ¿Por qué? Lo que se afirma aquí es que en 1715 el Cristo de Pachacamilla era conocido en Lima como el Santo Cristo de los Milagros. ¿Dónde dice eso aquí? En 1715 el Cristo de Pachacamilla era conocido como el Santo. No dice. Lo que dice es que se notó y confirió haber mostrado la experiencia de los muchos milagros que nuestro Señor Jesucristo, el cual intitulan y llaman el Santo Cristo. ¿Okay? No es literal. Para ser literal tiene que decir, en 1715 a la imagen del Cristo de Pachacamilla era conocida en Lima, como no menciona eso. ¿De dónde sacamos Lima? Deduciendo por el Cabildo y los previos, el documento del Cabildo de Lima, ahí está, ¿no? De 1715. Son indicios que nos hacen llevar a la conclusión de la alternativa B. Pregunta número 4. Coligiendo, esto es otra forma de decir inferencia. Coligiendo lo descrito en el quinto párrafo, se puede notar, a ver, ¿qué se puede notar? Coligiendo, coligiendo quiere decir infiriendo, abstrayendo. La inclusión de textos bíblicos, a ver, ¿qué dicen? ¿Quiénes dicen que la A? Vamos a ver. En el quinto párrafo, ¿están incluyendo textos bíblicos? A ver, ¿qué dicen? Miren, vamos al quinto párrafo. Mateo 14, 14. Y es el único. Por lo tanto, no son textos bíblicos, sino un solo texto bíblico. Y acá dice textos. Y ese podría ser un distractor para caer. Porque uno ve, uy, sí, he visto a Mateo, ¿no? Capítulo y versículo tal. Eso es un distractor. Exactamente, un distractor. Que los milagros suelen realizarse de manera sencilla y sin aspavientos. Gente, por eso que muchos devotos en el libro de los milagros suelen realizarse de manera sencilla y sin aspavientos. Eso es literal. No. Entonces nos vamos y sí deducimos. Se puede notar una comparación entre los seguidores de Cristo y los limeños. A ver. Sí, sí, porque acá dice, miren, vivida por los fieles, similar a la que pudieron vivir los contemporáneos de Cristo. Y luego por acá, el amor y la bondad, vio a mucha gente, los milagros suelen realizarse, tal como el caso de las curaciones que no admiten una explicación natural. Por eso que muchos devotos afrontan situaciones del límite, acuden al Señor, ¿de acuerdo? Hay una comparación. Hay una comparación, entonces. Bien, alternativa C es la respuesta correcta. El último párrafo tiene como propósito. ¿Qué tiene como propósito este último párrafo? ¿Cuál es el propósito? A ver, ¿qué quiere el autor
con ese último párrafo. A ver, es importante tener en cuenta que estos sucesos maravillosos no son el propósito de la devoción. Ojo, lo dice muy tajantemente. Sin embargo, la obtención de una gracia refuerza el compromiso de los fieles y con frecuencia los incita a seguir al Señor, tal como ocurría cuando vivió con nosotros. Nuevamente viene ahí a hacer comparaciones. Más que las curaciones o favores, hay que destacar los prodigios de conversión cristiana. Ese es el gran milagro que a veces no se ve, ¿no? Ese es el gran milagro que a veces no se ve, de transformación de una vida que deja de ser desordenada o carente de sentido y adopta los ideales del Evangelio y de la comunidad eclesial. Qué hermoso texto. Dejar en claro que la devoción al Señor de los Milagros transforma vidas. Eso es lo que se puede colegir como propósito. Muy bien. Destacar los prodigios de ninguna manera. Invitar a que los cristianos se devoten ante el Señor de los Milagros no lo dice, no lo dice, no lo menciona. ¿Qué les pareció este texto? Comentarios. Tengo digamos, la alegría de compartir con ustedes, compañeros, textos. Claro, yo no los he escrito, estos textos, ya, no los he escrito, pertenecen, sí, a textos históricos antropológicos. Esto es un libro de 300 páginas de donde he extraído este fragmento. Es muy interesante, se lo voy a pasar con el maestro Evangel para que lo comparta con ustedes. Es todo un libro, un PDF, se lo voy a pasar. Sí, exacto. Y sí, quien ha elaborado las preguntas, las alternativas, es su servidor, ¿no? Todos los textos que yo propongo, las preguntas y también las alternativas son de mí, no lo van a encontrar en otro lado porque son de mi autoría. Muy bien. Vamos entonces, ahora sí, con el texto número 2. Y vamos a hacer de la siguiente manera esta vez. Texto número 2, de inmediato, vamos a dar 10 minutos contaditos, ¿ya? 10 minutos. Por supuesto, es un texto que se puede trabajar en el aula. Vamos a dar 10 minutos para que ustedes lean este texto 2, resuelvan los ítems del 6 al 10 y nos vamos luego a cotejar por qué sí, por qué no. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esa técnica ahora. 10 minutos, 8:19, regresamos 8:29. No se preocupen, no se preocupen. Bienvenidos y bienvenidas en nombre del Señor. 10 minutitos para el texto 2. Resuelta sus preguntas. Regresamos a hacer la retroalimentación. Buenas noches, profesor. Disculpe usted, está proyectando, pero aquí solo en la parte de las preguntas, por favor, tiene que Sí. también ¿No proyectar. tienen el texto? ¿No tienen el Maestro, texto? No, tienen el maestro. texto. El No, texto está profesor. en el grupo. Muchas gracias, maestro. Sí, hoy lo mando en la tarde. Gracias. Ahí los van a Gracias, compartir, ¿ya? Ahí los van a compartir. Exacto. Mi consejo siempre es que tengan impreso, ¿ya? Y los que no, lo compartimos ahora, de todas maneras. Vamos a ponerlo así como, este es el texto, ¿ya? Es el texto completo. Ahí vamos a ponerlo. Desde ahí. Para que lo puedan leer de manera completa, ¿ya? Ahí está. Ahí está. 10 minutos y volvemos.
Muy bien, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso. Y ahora sí, vamos a hurgar en un consejo que cambió mi relación con Dios. Lo hemos leído y vamos ahora a las preguntas, a los ítems de fe, ¿no? Pregunta 6. ¿La carta es escrita por Dios, un creyente, un sacerdote? ¿Qué decimos? Esta es una pregunta de tipo inferencial. En base a los indicios, por Dios no es escrita. Es lo que quien escribe, por lo general, se imagina lo que Dios le quiere decir. Tampoco es un sacerdote. Hay indicios. ¿Por qué? Porque dice
Cuando un sacerdote me dijo, salvo que fuera un sacerdote que otro mismo le haya dicho, pero no. Sí podemos deducir que se trata de un creyente. Muy bien. Muy bien todos, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien con todos. Número 7, se puede colegir, se puede deducir, inferir, colegir de la carta que Dios valora más. Y aquí sí, ojo, fíjense, vamos a tener en cuenta, y esto para cualquier tipo de textos que se nos presenten en el examen, nunca vas a marcar lo que tú consideras, porque esta pregunta y este examen no es para que respondas lo que tú piensas o lo que crees, sino en base al texto. Supongamos que aquí en el texto, quien ha escrito dice que lo más importante es un Ave María, porque es nuestra Santa Madre, que hay que... pero alguien diría, profesor, pero para mí es el Padre Nuestro. No, no te preguntan a ti, preguntan con respecto al texto. Y aquí en el texto se deduce que Dios valora más una oración. Una oración. Una oración. Muy bien. Muy bien ahí los participantes. Formarse en la fe significa, ¿qué significa formarse en la fe? De acuerdo a cómo está allí en el texto, formarse en la fe significa aprender el catecismo, los mandamientos y lo que hay que hacer según su palabra. No. Estar en misa en los primeros asientos cada domingo, porque el sacerdote nos va a pasar lista. Estudiante No. de que leyó la carta final. Conocer a Dios y estar en verdadera unión con Él. Ahí está, ¿no? ¿De dónde lo sacamos? Pues del texto, ahí están los indicios. Formarse en la fe. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. No me lastimen tus dedos. Número 9. Este tipo de preguntas se conoce como ítems o preguntas de extrapolación. ¿Qué quiere decir ítems de extrapolación? Quiere decir que Isabel, por favor, su audio con mucho cuidado. Y se trasladan del texto a un caso, a la opinión de un extra, por eso se llama extrapolación, se sale del texto. Un estudiante que leyó la carta opinó: si no nos acercamos a Dios después de leer esta bella carta, Él ya no nos volverá a dar otra oportunidad de conocerle, dijo el estudiante. Esta opinión es opuesta a la siguiente idea del texto, En el texto está puesto esta idea. ¿Cuál es? ¿Te gustaría conocerme mejor? Yo te espero. Yo siempre te voy a esperar. Aunque sé todo lo que te pasa, espero con ansias a que vengas a contármelas. No me lastiman tus dudas ni me ofenden tus preguntas, pero me gustaría respondértelas. Si en la opinión del estudiante dice que no nos va a dar otra oportunidad de conocerle, aquí eso es contrario a cuando dice en la carta: yo siempre te voy a esperar. Yo te espero y siempre te voy a esperar. Alternativa A. Muy bien, entonces, vamos por muy buen camino. La idea global, fíjese, la idea global, lo que encierra, lo que resume, lo que sintetiza esa carta es. ¿Cuál es esa idea que encierra la carta? La verdadera fe está en cumplir con la palabra de Dios y amar al prójimo. Ese propósito tiene la carta. Dios nos conoce desde antes de haber nacido porque su amor es infinito. Por supuesto que sí. Profesor, Dios buenas nos noches. conoce, pero no es lo que resume.
Dios no, Exacto. disculpe, Dígame. Dios no está esperando para conocerle mejor y tener una relación verdadera con él. Dios nos está esperando para tener, disculpe, Dios nos está esperando para conocerle mejor y tener una relación verdadera con él. Gracias. Respuesta correcta. Muy bien al maestro. Respuesta correcta. Dios nos está esperando para conocerle mejor y tener una relación verdadera con él. Resume todo el texto. Cualquier parte del texto tiene relación con esta idea. Es la idea macro textual. A eso se conoce como idea global. Idea global. Muy bien. ¿Qué les pareció esta carta y este texto? Muy interesante. Texto número 3. Texto número 3. ¿Cuánto pesa un vaso con agua? Fíjense, más de uno aquí también habrá sido testigo de que muchas veces hay esa expresión que dice, ¿no? ¿Cómo ves tú el vaso? Y lo llenan por la mitad y uno dice, ah, lo veo casi vacío. El otro dice, no, debes verlo casi lleno. Entonces, este texto guarda algo de consonancia con ello. Dice, una psicóloga daba vueltas por una sala mientras impartía una charla de cómo manejar el estrés. Ojo, charla sobre el estrés. Hay que marcar eso allí porque esto es importante. Se va subrayando. De repente tomó un vaso de agua entre sus manos y lo levantó para que los asistentes a su charla pudieran verlo bien. En ese momento todos pensaron, ahora nos preguntará si el vaso está medio lleno o medio vacío, no lo de siempre. Sin embargo, la psicóloga preguntó, ¿cuánto pensáis que pesa este vaso con agua? ¡Wow! Y lo hizo con la mejor de sus sonrisas. Todos empezaron a lanzar posibles respuestas que iban desde los 100 a los 500 gramos. Y la psicóloga entonces dijo, el peso absoluto no tiene realmente ninguna importancia, porque depende simplemente de cuánto tiempo sostengo el vaso. Veréis, si lo sostengo durante 1 minuto, no hay ningún problema. Si lo sujeto durante 1 hora, seguramente me empiece a doler el brazo. Si lo sostengo durante un día entero, entonces mi brazo se quedará entumecido y paralizado. En cada uno de esos casos, el peso del vaso no varía, sigue siendo el mismo, pero cuanto más tiempo lo sostengamos, más pesado lo sentiremos. Ella continuó diciendo, el estrés y la preocupación son como este vaso de agua. Si pensamos en lo que nos preocupa un rato, no pasa nada. Si pensamos en eso un poco más, comenzará a hacernos daño. Si pensamos en eso todos los días, nos sentiremos paralizados, incapaces de hacer nada. Es importante tener en cuenta que caer en eso es lo que te estresa. Así que tan pronto como puedas, suelta toda esa carga. No continúes esa espiral de pensamientos, ni te los lleves a casa o a la cama. Recuerda soltar el vaso de agua. Moraleja, no cargues con tus preocupaciones demasiado tiempo, porque entonces, ¿no? Porque es entonces cuando te comenzarán a pesar. Muy bonito texto. Pregunta número 11. La charla que brindaba la psicóloga era sobre el vaso con agua, la depresión o el estrés. ¿Qué dice? Vamos. La depresión suele ser aquí una alternativa que nos muestra un distractor. Cuidado con marcarlo. Una cosa es la depresión y otro es el estrés. Respuesta correcta, el estrés. Muy bien, vamos muy bien, vamos muy bien. Puedo decirles así ustedes y repítanlo. Miren, con la bendición de Dios y ustedes
con el pensamiento firme, van a lograrlo. Te recomiendo. Yo sé que el momento que te despiertas, te persignas horas, al momento que te vas a dormir también. Allí te recomiendo que incluyas en mencionar lo siguiente. Este 2022 estaré nombrado, estaré nombrada. Repítelo 3 veces. Este 2022 estaré nombrada. Este 2022 estaré nombrado. Hecho está, así será. Y así va a ser. Tienes que creértela. Porque te estás preparando para eso. Y yo veo aquí no solo buena vibra, sino también buenos resultados. De lo que pensaron, número 12, de lo que pensaron los asistentes cuando la ponente tomó un vaso de agua entre sus manos, se puede deducir que anteriormente habían presenciado una acción similar. Ya conocían lo que la psicóloga iba a preguntar. Muy pocos le prestaban atención. Ya conocían, no lo conocían, no sabían, pensaban conocer, pensaban, porque ya habían presenciado a antes con un vaso con agua en las manos, sí, una acción similar. ¿Ok? Pero la psicóloga dijo otra cosa luego, ¿no? Muy bien. Alternativa A, perfecto. Número 13. De acuerdo con lo expuesto por la psicóloga. A ver, de acuerdo con lo expuesto por la psicóloga. El peso del vaso varía con el tiempo. El vaso se siente más pesado con el transcurrir del tiempo. El peso no varía, el peso sigue siendo el mismo. Se siente pesado, sí, con el transcurrir. El vaso se siente más pesado de acuerdo al grado de estrés. No. Eso de acuerdo con lo expuesto por la psicóloga. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. En la frase, si pensamos en eso, aquí está, si pensamos en eso todos los días, el término eso, ¿a qué refiere? ¿Se refiere al estrés? ¿Se refiere al tiempo en que nos preocupamos? ¿Se refiere a la preocupación? ¿Se refiere al estrés? ¿Qué dicen? No. ¿Cómo decir si pensamos en el estrés? Si pensamos en eso, en lo que nos preocupa, en lo que nos preocupa, se refiere a la preocupación. Se refiere al tiempo, no, al tiempo no. Se refiere a la preocupación. Muy bien. 15. Un refrán que puede sustituir a la moraleja podría ser, no al texto, sino a la moraleja. La moraleja dice, no cargues con tus preocupaciones demasiado tiempo porque es entonces cuando te comenzará a pesar. ¿Con cuál refrán nos quedamos? ¿A, B o C? 15. Vamos, participación. Pregunta 15. No hay estrés que no puedas calmar, no hay problema que no puedas resolver. En la moraleja no se hace mención a la resolución. ¿De acuerdo? Profesor, es la C, porque ahí dice A ver, el vaso, si tiene remedio, ¿por qué te preocupas? ya. Si tiene remedio, ¿por qué te preocupas? Si no tiene remedio, ¿por qué te preocupas? Es decir, si hay, uy, tiene remedio, pero no sé qué voy a hacer. ¿Por qué te preocupas si tiene remedio? No tiene remedio, entonces ¿por qué te preocupas? Ya no tiene remedio, ¿qué vas a hacer? Entonces, fíjense, ese es un refrán que sí guarda relación con la historia,
pero Sí, no entiendo, con la está mal moraleja. porque es un Aquí nos están distractor. preguntando con la moraleja. Aquí no habla de que si tiene solución o no tiene solución. No cargues con tus preocupaciones demasiado tiempo. Aquí va preocupación y tiempo. La preocupación se relaciona con el estrés, por lo tanto, estrés y tiempo. Vamos a ver. La preocupación es como la especia, dice. Como la especia, eso que utilizamos para sazonar las cosas. Muy poco produce una comida insípida y sosa. Demasiada puede ahogarte. Ajá. Por eso dice, no cargues con tus preocupaciones demasiado tiempo, porque es entonces cuando te comenzarán a pesar. Te va a ahogar, en otras palabras, La B. con el refrán B. ¿De acuerdo? Refrán B. Entonces la moraleja tiene que tener alguna palabra en común con el refrán. No necesariamente, pero sí el sentido. ¿De acuerdo? El sentido de la expresión. Aquí habla, no cargues con tus preocupaciones demasiado tiempo. ¿Qué está viendo aquí? Está señalando las preocupaciones a lo largo del tiempo se vuelven pesadas, problemáticas. Lo mismo aquí, la preocupación es como la especia. Ahí está la comparación. Muy poco, insípida y sosa, demasiada puede ahogarte. Es un refrán muy bonito que dice casi lo mismo. Está con la moraleja aquí. A ver, tenemos mayormente preguntas inferenciales que tenemos que deducir. Hasta aquí debemos tener, exacto, debemos tener aquí mucho cuidado si nos piden deducir, inferir, colegir, extrapolar. Nunca vayas a marcar una alternativa que tiene la respuesta literalmente reflejada en el texto, sino tiene que ser una deducción, tiene que ser una conclusión a partir de lo que se dice en el texto, a partir de lo que se señala en el texto. Debemos siempre, ustedes, por favor, en el momento del examen, remarcar, por ejemplo, acá, si te pide la moraleja, remarcarlo. Cuando dice aquí, deducir, subráyalo, enciérralo con el lapicito, enciérralo, deducir, para que no te olvides, porque a veces con el apuro ves y marcas lo literal. Uy, y ahí sí lo malogramos. Marcan el distractor. Entonces hay que estar encerrando, hay que estar un refrán que puede sustituir a la moraleja, marca así, sustituir a la moraleja para que no te olvides, no vayas a sustituir a todo el texto. No está diciendo aquí todo el texto. Muy bien. Texto número 4, tema retroalimentación. Miren, ahora ojo, y aquí sí hay que tener mucho cuidado. Eso suele ocurrir. Cuando tú lees y tienes conocimientos previos, eso te hace comprender mejor un texto, pero a la vez pueda suscitar en ti una situación, si no estás muy atento, si no lo tienes en cuenta, no para la comprensión, pero sí para este tipo de exámenes, te puede traer cierta dificultad o problema. ¿Por qué? Nunca vayas a marcar la respuesta pensando en lo que tú conoces sobre el tema, sino en lo que el autor o la autora señala. Así no estés de acuerdo, así esté equivocado. Alguien me dijo el otro día, profesor, pero la retroalimentación formativa yo tengo entendida que es así. Sí, le dije, aquí no están evaluando a Anijovic, tampoco están evaluando, no te están evaluando a ti respecto de la retroalimentación formativa, sino están evaluando de acuerdo a lo que dice
el autor de este texto. Entonces, mucho cuidado con marcar algo y todavía discutir, no, pero que si la retroalimentación no es para este autor o para esta autora, es así. No estamos de acuerdo, eso será un comentario aparte, pero lo que nos van a evaluar es en base al texto, no en base a lo que pensamos, a las conjeturas, a las ideas, a las conclusiones en las que llegamos nosotros por nuestra cuenta o nuestro aprendizaje previo. Muy bien. Miren el título, qué bonito, tiene dos partes. Transitar de una retroalimentación de transmisión, o sea que transmite ideas nada más, transmite información, porque eso es cierto, sí se ha retroalimentado antes. El tema de la palabra retroalimentación tiene muchos, pero era para transmitir nada más. Y ahora estamos frente a una retroalimentación de ¿qué? De diálogo, qué bonito. Dos partes, miren, dos partes. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué tiene por lo general este tipo de textos con título? Este tipo de textos con título trae la idea central, la global, reflejada en ella muchas veces. Y aquí hay que considerarlo. ¿De qué trata este texto? De cómo es que, como docentes, pasamos de una retroalimentación que servía solo para transmitir ideas, ahora a una forma de retroalimentar comunicativa, dialogante con el estudiante. Muy bien. Vamos a ver aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos. Un párrafo final con numeración que se proviene de... Entonces tendríamos aquí 1, 2, 3 párrafos. Miren, hay en realidad 3 párrafos. 1, vamos a poner acá 2. Tener mucho cuidado. 3. Esos son 3 párrafos marcados. Pero como hay 2 puntos, miren aquí, como aquí hay 2 puntos, como ahí hay 2 puntos, ¿qué quiere decir? Los numerales 1, 2 y 3, este párrafo numerado con el 1, este con numerado 2 y este numerado 3 y 4 posteriormente son complemento del tercer párrafo. Del tercer párrafo. ¿De acuerdo? ¿Ya? En realidad hay que verlo así. Ahí está, ¿ve? 2 puntos. No termina con un punto para empezar. Sigue 2 puntos y aparte y está ahí. Bien. Primer párrafo. Entendemos la retroalimentación formativa como un modo particular de interacción entre docentes y estudiantes con el propósito de articular las evidencias de aprendizaje con los objetivos y los criterios de la evaluación. Perfecto. Párrafo número 2. Promover interacciones dialogadas formativas entre docentes y estudiantes tiene como fines valorar el grado de aprendizaje alcanzado y ayudar a los estudiantes a enfrentar el desafío de seguir aprendiendo, reconociendo sus habilidades y fortalezas en tanto aprendices. Muy bien. Número 3. Para llevar a cabo una retroalimentación formativa se requiere construir un vínculo de confianza con los estudiantes. Miren, interesante. Acompañando sus recorridos, estableciendo una comunicación fluida y un intercambio de ideas, preguntas y reflexiones. No punitivamente. Exacto, acá un diálogo fluido, etc. Constituye un factor significativo en la motivación para aprender e impactan positivamente sobre la autoestima de cada estudiante. Interesante, ya no es época de ponerle las famosas tachas X con rojo y encima le colocabas mal, vuélvelo a hacer. No, ya no de esa manera. O remarcar y encerrarle todos sus errores. No, por amor de Dios.
Y termina, miren, aquí también se va diciendo, tiene distintos destinatarios, estudiantes y familias en primera instancia. Qué bueno. Estudiantes y familia en primera instancia. Pero también cada docente necesita recibir acompañamiento de sus equipos directivos. Claro, tienes las coordinaciones, tienes las reuniones con los directivos, etcétera. Del cambio y la sobrecarga de trabajo a partir del contexto de emergencia. Muy bien. Algunas recomendaciones para que los equipos de conducción construyan y compartan con sus docentes. Esto va para los docentes, de los directivos a los docentes. Diseñar un circuito de retroalimentación en conjunto entre el equipo directivo y docente, y explica, por ejemplo, ofrecer retroalimentaciones breves, focalizadas en algunos aspectos de las producciones de cada estudiante y en un lenguaje comprensible. Por ejemplo, ya esto ya no es tan importante. Definir los objetivos de aprendizaje y criterios para valorar las producciones y los desempeños. Perfecto. Definir la orientación que tendrá la retroalimentación. La retroalimentación que se ofrece a cada estudiante debe estar orientada a las próximas tareas sobre la base de la tarea actual. Tarea actual, muy bien, no tiene que mejorar esa tarea nuevamente, sino la próxima tarea debe tener ya la mejora. Bonito texto. Vamos a ver. Según el texto, la retroalimentación, según el texto, la retroalimentación formativa debe ser, no según lo que pensamos nosotros, Comunicativa, sino profesor, según la lo que dice el texto. alternativa A. Perfecto, maestro, perfecto, comunicativa. Está diciendo con una comunicación entre estudiante y docente, entre el directivo y el estudiante. Muy bien. Profesor, pero yo he leído que debe ser desafiante. Yo también, pero no lo dice el texto. Acá nos dice qué dice el texto. Profesor, pero una retroalimentación es genuina. Por supuesto que sí, pero el texto dice aquí mayormente comunicativa. Aquí nos menciona que es comunicativa. Ok. Seguimos. El estudiante debe recibir retroalimentación del docente y el docente del estudiante, equipo directivo o del padre de familia. ¿Qué decía el texto? Vamos participando todos, por favor. Muy bien. Shishela, Giovanna, Elizabeth, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? Lucy, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Jenny, muy bien. ¿Todos estamos de acuerdo? Lo dice el texto. Muchas veces hemos tenido pensado que la muy bien, Emilia. Muy bien, María del Socorro. Muchas veces hemos pensado que solo, miren, retroalimentación recibían los estudiantes. No. También, ojo, los padres de familia y los docentes. Muy bien. Las recomendaciones están dirigidas ¿a quién? A los directivos, a los docentes, a los estudiantes. A ver, las recomendaciones. Vamos. ¿A quiénes están dirigidas? A ver, vamos a ver, aquí dice. Algunas recomendaciones para que los equipos de conducción, para que los equipos de conducción compartan con sus docentes, pero estas recomendaciones no son para los docentes, son para los directivos y estos compartirán con sus docentes, lo que dice el texto. Los directivos. Los directivos, los directivos. Muy, muy bien. Muy bien, muy bien. De acuerdo con el texto, podemos colegir que podemos deducir, colegir. A ver, ¿qué podemos deducir del texto?
Los estudiantes son los que necesitan retroalimentación formativa. Los profesores no, solo los estudiantes. ¿Qué dicen? No es cierto, ¿no? El texto no lo dice así. Tanto docentes como estudiantes requieren de la retroalimentación formativa. Ah, muy bien. Luego, a ver, actualmente se viene dando una eficaz retroalimentación basada en el diálogo. No lo dice el texto, tampoco es cierto. Todavía nos cuesta, maestros. Lo sabemos, me decía una colega, profesor, yo me he leído a Nijovic, es más, he estado en una capacitación con ella, con la argentina, ¿no? Anijovic, que tiene varios textos publicados sobre retroalimentación formativa. Pero todavía en el aula no hago retroalimentación formativa. Me gana decirle a los estudiantes en qué se han equivocado. Eso no es retroalimentación. Muy bien. Tanto docentes como estudiantes requieren de la retroalimentación formativa. Y por último, 20, del último párrafo se puede concluir, solo del último, definir la orientación que tendrá la retroalimentación que se ofrece a cada estudiante debe estar orientadas a las próximas tareas sobre la base de la tarea actual. Sobre esta tarea veo los espacios de mejora y para la siguiente debe tenerlas resueltas, debe tenerlas cerradas, esas brechas de mejora. Alternativa A, ¿qué dicen? No, no es la alternativa A. La alternativa B, ¿esa sí es la respuesta correcta? No. La alternativa C, que muy bien se está señalando, sí. Se debe retroalimentar a cada estudiante para mejorar su tarea en un próximo envío. Así es, así es. Profesor, y la retroalimentación, entre comillas, ¿ah? Ojo, saliéndonos haciendo una deducción de esto que está mencionando aquí el autor del texto. Y lo que yo le doy al estudiante ahí mismo en el proceso y que él ahí lo mejora, eso no se llama retroalimentación, se llama andamiaje. Andamiaje. Tú sirves de andamio en el proceso. La retroalimentación se da cuando ya hay evidencia concluida. Texto número 5. Texto número 5 lo he escogido porque soy también, con mi familia, devoto del Fray de la Escoba, de nuestro querido San Martín de Porres, que está en este mes de noviembre de fiesta. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no es cierto que nuestro Martincito está de fiesta este noviembre? Entonces, hemos escogido este texto que nos habla de lo que le ha pasado en vida, y esto lo han escrito frailes de esa, pues, digamos así, congregación en la cual perteneció San Martín de Porres. Fray Cipriano de Medina nos habla de lo que pasó con un perro fiero que llegó malherido a la enfermería. Mira, y ahí abre comillas, desde el inicio hasta el final. ¿Qué quiere decir? Que es una transcripción. ¿De quién? De lo que Fray Cipriano de Medina escribió. Estando el hermano Fray Martín de Porres en la enfermería cuidando de sus hermanos enfermos, entró hasta donde él estaba un perro muy grande dando quejidos, pues estaba atravesado de parte a parte por el vientre, con 2 heridas muy grandes, wow, por las que perdía mucha sangre. Y se acercó al hermano como queriendo que lo curase, cosa que dejó admirados a todos los que estaban alrededor, fíjese. Y el hermano se volvió hacia el perro y le dijo:
¿quién le mete al hermano perro a ser fiero? Esto les ocurre a los que lo son. Y así, y haciéndole dicho perro demostraciones de halago, le cogió de una oreja el hermano Fray Martín y lo metió en su celda, que la tenía en el claustro de la enfermería. Y quedando admirado este testigo, pues lo estaba mirando desde el claustro, bajó a toda prisa para ver y saber en qué acababa la cosa. Y entrando a la celda de Fray Martín, vio que estaba poniendo en el suelo unas pieles de ternero para que se acostase el perro. Y cogiendo un poco de vino con la boca, le lavó las heridas con mucha caridad. Y después, con aguja e hilo, comenzó a cosérselas. Pero sintiendo el perro el dolor que aquello le causaba, comenzó a gruñir y a hacer ademán de fiereza. Y volviéndose a él con mansedumbre, le dijo el hermano: aprende a ser manso y no seas fiero, porque los que lo son acaban así. Y cuando acabó de coser las heridas, le mandó que se estuviese quieto sobre las pieles de ternero y que no se moviese. Y como si fuera una persona dotada de razón, el perro le obedeció. Entonces le trajo de comer y sin necesidad de hacerle nada más, sanó. Y como le estaba muy agradecido, este animal no se quería apartar de su lado, acompañándole a donde quiera que fuese, sin dejarle un instante, y estaba unido a él, que si veía que alguna persona se acercaba al hermano Fray Martín para tocarle, el perro gruñía y mostraba su fiereza. Miren qué bonito texto. Vamos ahora sí, a partir de este texto narrativo, por supuesto, tan bonito, a ver que enfrentar estas preguntas, estos ítems de comprensión. 21. Fray Cipriano de Medina es el autor del relato, el narrador de los hechos, el encargado de la enfermería. ¿Qué dice? Vamos, 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 vamos. El autor del relato. No, porque miren aquí, alguien está escribiendo de lo que Fray Cipriano dijo. Dice, Fray Cipriano de Medina nos habla de lo que pasó con un perro fiero que llegó malherido a la enfermería y coloca ahí textualmente. Quiere decir que el autor de este relato no es Fray Cipriano, sino alguien más que ha puesto lo que Fray Cipriano de Medina escribió en otro texto. Miren, cuidado aquí, cuidado. No dice quien está narrando los hechos, dice el autor del relato, y no es el autor del relato, es el narrador de los hechos. El narrador de los hechos sí es Fray Cipriano de Medina. Él tiene, ¿ya?, el cronista, como unas crónicas donde habla de estos milagros que realizó San Martín sin siquiera dar cuenta que eran milagros. Miren, imagínense. Ok, muy bien. Era el narrador de los hechos. La palabra hermano, es utilizado en el texto para referirse a personas y animales, referirse a los religiosos, referirse a quienes cuidaba Fray Martín. ¿Qué dicen? Vamos. Miren. Por ejemplo, Fray Cipriano se refiere a San Martín de Porres como hermano Martín. Pero Martín en el relato también dice hermano al perro.
Entonces, en el texto se utiliza para referirse tanto a personas como a animales. Muy bien. Fray Martín, a la vez que atendía al perro, a ver, y esto sí es literal, literal, le daba palabras de halago para que sanase, se encomendaba a Dios para que lo sanase, le daba consejos para que aprenda a ser manso. A ver, a la vez que atendía al perro, a ver, ¿dónde está aquí? Dice, el hermano se volvió a hacer, pero ¿quién le mete a sentir seguro lo que son? Quedando testigo de la vio que teniendo los suelos de cogiendo la calidad. Donde dice aprende a ser manso. Exacto, miren, ve. Volviéndose a él, con mansedumbre le dijo, aprende a ser manso y no seas fiero. Ahí está. Muy bien. Le daba consejos para que aprenda a ser manso. A ver aquí, el perro del relato, después de quedar sano y andar con Fray Martín para todos lados, se convirtió en su guardián, ¿eh? El perro guardián. Y esto dan fe todos los que han escrito sobre Fray Martín. Dejó de ser fiero, fue adoptado por Fray Martín, o aún mostraba cierta fiereza. Dejó de ser fiero. No, porque fíjense aquí, ¿eh? Y aquí es muy puntual, dice. Miren acá. Dice. A alguna persona que se le acercaba al Fray Martín, al hermano Fray, para tocarle, el perro gruñía y mostraba su fiereza. O sea que seguía defendiendo a Martín, por supuesto, ¿no? Pero aún mostraba cierta fiereza. No fue adoptado por Fray Martín, se quedó con él. No fue adoptado. Él mismo se adoptó a Martín más bien, ¿no? Dejó de ser fiero, no dejó de ser fiero. El valor que sobresale en el último párrafo del relato es, ¿cuál es el valor que sobresale en el último párrafo? Dice, cuando acabó de coser las heridas, le mandó que estuviese quieto, como si fuera una persona, el perro le obedeció, le trajo de comer, sin necesidad de hacerle más sanó, como estaba muy agradecido, el animal no se quería apartar de su lado, miren, acompañándolo de que quiera, estaba tan unido a él, si alguna persona se acercaba, gruñía. ¿Qué valor estaba allí? La obediencia, le obedecía, le había dicho que no sea fiero, pero él de vez en cuando. La bondad o la gratitud. La gratitud, porque aquí está, miren, como le estaba muy agradecido, por eso es que se quedó, no se apartó de su lado, estaba muy agradecido y a donde fuese estaba y le protegía. A alguien quería tocarle por A o B a Fray Martín y capaz de saltar encima. Es el valor de la gratitud el que se manifiesta en el último párrafo. Enfrentemos, queridos colegas, enfrentemos este examen de textos con mucha tranquilidad y teniendo en cuenta lo siguiente. Lean de inicio a fin el texto, vean qué tipo de texto es, escriban a un costado en la parte superior del texto la idea que encierra el tema al cual refiere. Tengan cuidado con los distractores cuando te piden una inferencia, no vayas a marcar la respuesta que es literal y viceversa. Por lo demás, no vayas a mezclar tus saberes previos, tus conjeturas, tus conocimientos, porque no están evaluándote respecto de lo que tú conoces, sino respecto de lo que has leído en el texto. Tal vez antes de que se finalice su preparación, nos volvamos a encontrar
será con la invitación del maestro Evander Cortés, a quien agradezco una vez más esta oportunidad de compartir con ustedes esta grata experiencia y espero que haya sido los textos gratificantes y además muy importantes para poder entrenarnos. Y acá, ¿qué quiere decir esto? No vamos a comprender, colegas, cuantos más casos resolvamos o cuanto más textos. Marca me dijo, profesor, yo me he resuelto como 50 textos ya. No es necesario. Este mismo texto, vuélvelo a leer. Pero yo te recomiendo lo siguiente. Para que vayas con el pensamiento y vayas a enfrentar la prueba desde la óptica de los evaluadores, empieza a hacer preguntas al texto. A ver, ¿qué otras preguntas encuentras allí? Te van a salir muchas más preguntas y ya va a estar tu cerebro relacionando cómo es que se hacen este tipo de pruebas. Y eso va a ser formidable para tu entrenamiento. Queda pendiente alcanzarles, si así lo consideran, todo un PDF que habla antropológica e históricamente del Señor de los Milagros. Gracias, Magíster Evander Cortés Peña. Muy bien. Y a cada uno de ustedes, hermano. Gracias, maestro, maestro Alberto. Muchas gracias también por su tiempo. Gracias por esta disponibilidad. Bueno, es Dios el que va poniendo las personas en nuestra vida y yo creo que nos ha unido para que este grupo de maestros también obviamente pueda alcanzar, ¿no?, los objetivos que se han planeado. También ya de alguna manera está coordinado una posible también sesión sobre razonamiento lógico que nos va a ayudar mucho. El jueves. Sí, sí, es posible. Entonces, todo esto de alguna manera es para ayudarles, maestros. Bien, esperemos que lo aprovechen, buscamos estos. De alguna manera el maestro se ha comprometido con nosotros, es parte del grupo de capacitación Maestros Sin Límite, al cual también yo ya estoy con deuda con su grupo para compartirles a su vez en este caso, los conocimientos del área, ¿no? Pedagógicos del área. Bien, maestro, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Gracias, maestro, Gracias a usted. todos. Nos vemos entonces el día jueves con razonamiento lógico, ¿verdad? Así es. Así es. Muy bien. Muchas gracias con todos, maestros. Gracias a todos. Gracias a todos nuevamente.